Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera ponencia en el área de biomatemáticas. Ahora nos toca la ponencia de la doctora Hazel Alpizar. Voy a dar una pequeña reseña de ella. La doctora Hazel Alpizar es doctora en matemáticas aplicadas por la Universidad Estatal de Campinas. Pertenece a la Escuela de Matemática del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Trabaja en el área de biomatemática, principalmente en modelado matemático de dinámica de poblaciones. Hoy nos va a presentar la ponencia titulada Modelando la dinámica poblacional del mosquito Aedes aegypti, utilizando la bacteria Wolbachia como medida de control biológico. Doctora, tiene 20 minutos para hacer su presentación y después pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la organización para la aceptación de la ponencia y a los presentes por el interés mostrado. Bueno, rápidamente el esquema de la presentación. Voy a iniciar con una introducción mencionando los aspectos biológicos. Cabe señalar que no soy experta, pero para entender el problema los mencionaré brevemente. Luego pasaré a presentar el modelo junto con su análisis matemático y algunas conclusiones. Como la mayoría de ustedes saben, el mosquito Aedes aegypti es el principal vector en los trópicos y subtrópicos de muchas enfermedades consideradas un problema para la salud pública, como lo son el virus de Zika, dengue, chikungunya, más en el sur la fiebre amarilla, incluyendo pues México y Costa Rica. Entonces, lo que motivó la realización de este trabajo es la búsqueda de estrategias viables, autosustentables y amigables con el medio ambiente para intentar controlar esta población de mosquitos y por ende las enfermedades transmitidas por ellos. Entonces, nuestro principal objetivo fue proponer un modelo de ecuaciones diferenciales que permitan estudiar la dinámica poblacional entre los mosquitos Aedes aegypti nativos y los mosquitos Aedes aegypti infectados con la bacteria Boba. Pero ¿por qué estamos interesados en estudiar esta dinámica poblacional? Bueno, tiene que ver con que recientemente, a partir del año 2011, se empezó a aplicar una medida de control biológico, que es la liberación de mosquitos Aedes aegypti infectados con la bacteria Wolbachia. Entonces, la idea es liberar mosquitos en una población nativa y se espera que esta población de mosquitos infectados logre desplazar a la población nativa o por lo menos coexistir con la población nativa. Grandes rasgos, eso es en lo que consiste esta medida de control biológico. Como mencioné anteriormente, la liberación de mosquitos o esta técnica de control empezó a ser aplicada en el año 2011. Inició en Australia. Y se ha ido expandiendo, pero todas estas liberaciones son supervisadas por un programa mundial, el World Mosquito Program, liderado por la Universidad de Monash en Australia. En América, actualmente, la medida está siendo aplicada en México, Colombia y Brasil. Son los países de América que la están aplicando. Bueno, entonces, ¿qué es la Wolbachia? Ya mencioné varias veces que es una bacteria, pero ¿qué tiene de especial esta bacteria para poder ser aplicada como medida de control biológico? Bueno, esta bacteria está ampliamente presente en los mosquitos, en los insectos en general. Lamentablemente en el mosquito Aedes aegypti está naturalmente ausente, pero fue introducida mediante transinfección en el huevo de mosquito Aedes aegypti. Se tomó de la mosca de la fruta esta bacteria y se introdujo. Con esto generaron o dieron origen a una primera generación de mosquito Aedes aegypti. Este proceso se aplicó una única vez y de ahí se ha ido transmitiendo a través de la herencia materna. Entonces es una bacteria con una alta herencia materna. Produce diferentes fenotipos dependiendo del huésped. Particularmente en el mosquito Aedes aegypti, esta bacteria produce una anormalidad reproductiva. Cuando se tiene el cruce entre una hembra no infectada y un macho infectado, este cruce no produce descendientes. Entonces, de los 4 encuentros que podemos tener, uno de ellos no produce descendientes,
solo uno de ellos va a producir descendientes nativos, o sea, descendientes sin la bacteria, si consideramos una herencia materna perfecta. 3 cepas diferentes de esta bacteria han sido introducidas en el mosquito Aedes aegypti y una de ellas reduce la vida del mosquito adulto, pues la vida del mosquito donde transmite enfermedades, por decirlo así. Pero el principal fenotipo que despertó el interés en ser aplicada esta bacteria como medida de control biológico tiene que ver con que esta bacteria bloquea la replicación y la propagación del virus dentro del mosquito Aedes aegypti. Y se ha demostrado que bloquea el virus del dengue, chikungunya. Más recientemente se ha demostrado que el virus del Zika y la fiebre amarilla. Entonces se produce una población de mosquitos que no transmiten enfermedades, por lo menos estas 4 enfermedades. Para el modelaje matemático, entonces, consideramos algunos de estos fenotipos que acabo de mencionar. Vamos a considerar que está ausente de forma natural, por lo que precisamos de por lo menos una primera liberación infectados en una población nativa. Vamos a considerar la herencia materna, que puede ser no perfecta, es casi perfecta, pero puede ser no perfecta. Vamos a considerar esa anormalidad reproductiva llamada incompatibilidad citoplasmática y el acortamiento de la vida del mosquito adulto. Hay otros fenotipos que la bacteria también produce y que podrían ser considerados en el modelo manipulando algunos de los parámetros, como es el desarrollo en el desenvolvimiento larval y la mortalidad de huevos. Un retraso en el desarrollo del desenvolvimiento larval y la mortalidad de huevos. Entonces, la dinámica se basa en el ciclo de vida del mosquito Aedes aegypti. Como todos sabemos, huevo, larva, pupa y fase adulta. Las 3 primeras fases, las fases acuáticas, las vamos a considerar en un único o en un único compartimento denotado por A, al que vamos a llamar fase acuática. Los mosquitos adultos los vamos a dividir en machos, denotado por M, y hembras. Las hembras las vamos a dividir en las hembras antes del apareamiento, denotadas por I, que son las hembras que no producen descendientes todavía, y las hembras que ya pueden reproducirse o que ya pueden generar descendientes. A estas hembras las vamos a dividir en fertilizadas y no fertilizadas. Esto debido a la incompatibilidad citoplasmática. Entonces, ese compartimento U va a ser el compartimento de hembras que no producen descendientes. Estos 5 compartimentos son para la población nativa. Para la población infectada vamos a usar las mismas letras, solo que con el subíndice W. En este caso, el compartimento U no existe para la población infectada, debido a que la población infectada siempre va a generar descendientes. Los parámetros del modelo, bueno, mi sub X es la tasa de mortalidad natural para cada compartimento X. Mi sub W, I, WF, WM, ese es el parámetro que modela ese acortamiento de la vida del mosquito adulto, entonces es la tasa de mortalidad adicional para cada compartimento adulto de la población infectada. Gamma y gamma W es la tasa de transición per cápita de la fase acuática a la fase adulta. Phi es la tasa de oposición intrínseca, estamos considerando una tasa diferente en los 2 casos para cada una de las poblaciones. C es la capacidad de soporte o de carga, en este caso de la fase acuática, ¿verdad?, relacionada con un número limitado de criaderos, por ejemplo. P es el parámetro que modela la transmisión materna, entonces 1 menos P va a ser la tasa de transmisión materna de las hembras infectadas. R es la proporción de insectos que se convierten en hembras y beta será la tasa de apareamiento. Vamos a considerar, o estamos considerando una tasa de apareamiento diferente para los 4 posibles encuentros que podemos tener. Y es una de las principales diferencias, además del número de compartimentos considerados, con respecto a modelos ya publicados en trabajos. Entonces, ese es el modelo que propusimos para describir esta dinámica poblacional. Rápidamente, algunos aspectos para entender un poco mejor el modelaje. En la fase acuática podemos ver que podemos tener descendientes de hembras no infectadas, pero también descendientes de hembras infectadas, debido a que la
herencia puede ser no materna. Por el contrario, en la fase acuática infectada vamos a tener únicamente descendientes de hembras infectadas. Luego, bueno, el encuentro entre machos y hembras lo estamos modelando usando la ley de acción de las masas como el producto entre el número de hembras y la probabilidad de que la hembra considere un macho. Lo podemos ver en este término, beta sub 0, que es la tasa de apareamiento, una de las tasas de apareamiento, este es el encuentro que no genera descendientes. Entonces, en este caso, U va a ser las hembras no fertilizadas. Estamos considerando la tasa de muerte adicional en los compartimentos adultos infectados. Algunas oposiciones para el análisis, bueno, vamos a considerar o consideramos una una incompatibilidad citoplasmática completa, ¿verdad? Entonces desacoplamos U debido a que no participa de la dinámica poblacional. Vamos a considerar, bueno, los resultados que voy a mostrar ahorita son suponiendo una herencia materna perfecta, hacemos el parámetro P igual a 0. También hicimos el análisis de una herencia materna no perfecta, pero por cuestión de tiempo estaré presentando los resultados del caso de una herencia materna perfecta. Consideramos una única liberación en el tiempo T igual a 0. Entonces, pasamos a analizar los puntos de equilibrio del modelo, resolviendo el sistema en equilibrio. Encontramos que el modelo presenta dos tipos de equilibrio, los llamados equilibrios frontera, que es donde una de las dos poblaciones es 0. ¿Por qué interesan estos puntos biológicamente hablando? Bueno, si P sub n, que es donde la población infectada es 0, es el atractor, significa que la medida de control fracasó. Tenemos una población completamente nativa y la transmisión del virus continúa, cualquiera de los virus o de las enfermedades continúa. En el caso en el que PW sea el atractor, PW sea el atractor, que es donde la población nativa 0, pues significa el éxito de la medida de control. La población infectada logró desplazar a la población nativa. Tenemos también que el modelo presenta puntos de equilibrio internos, que es la coexistencia. La coexistencia, bueno, aunque no es éxito total porque todavía hay presencia de población nativa que transmite la enfermedad, si se da una alta presencia de la población infectada, puede traducirse en una reducción de la transmisión de la enfermedad, de los virus, debido a la presencia de esa población infectada. A través de simulaciones numéricas nos dimos cuenta que a pesar de que el punto T sub 0 no es un punto de equilibrio, puede ser un atractor asintótico. Y pues como hablamos de poblaciones, es de esperarse que bajo ciertas condiciones biológicas se tenga la extinción de ambas poblaciones, que es lo que representaría este punto T sub 0. Entonces, una vez calculados los puntos de equilibrio, pasamos a hacer el análisis de la estabilidad. El punto P sub n va a existir siempre que Q sub 1 sea mayor que 1. Pero para ser estable tenemos una condición adicional, Q sub 1 mayor Q sub 2. Y ya me voy a referir a estos parámetros bien conocidos en lo que es dinámica de poblaciones. Son los números básicos de descendientes. Esta condición adicional para tener estabilidad puede justificarse biológicamente, dado que la presencia de la población infectada está debilitando a la población nativa debido a la incompatibilidad citoplasmática. Para el caso de P sub W tenemos una única condición de existencia y estabilidad, Q sub 3 mayor que 1. Los resultados de T sub 0 fueron a partir de simulaciones numéricas. Si Q sub 3 es menor que 1, entonces T sub 0 puede ser un atractor. En el caso de Q sub 3 es mayor que 1, nunca es un atractor, T sub 0. No tendríamos extinción de las dos poblaciones. Ahora bien, esos parámetros que se obtuvieron a partir del análisis de la estabilidad, análisis analítico de la estabilidad, se pueden interpretar biológicamente. Entonces, por ejemplo, voy a referirme a Q sub 1, pero Q sub 2 y Q sub 3 tienen una interpretación similar. Entonces, dada una hembra, ella es acasalada o apareada con cierta probabilidad, en este caso de Q sub 1 por un macho no infectado,
generando un número medio de hembras, perdón, un número medio de huevos, que algunos de ellos sobreviven a la fase acuática y se convierten en hembras. Entonces, el número básico de descendientes se puede interpretar como el número medio de hembras generados por una hembra durante su vida reproductiva. Q sub 2 y Q sub 3 tienen una interpretación similar, solo que, bueno, en este caso es una Q sub 1 es una hembra no infectada apareada por un macho no infectado. Q sub 3 es el caso de una hembra infectada apareada por un macho infectado. Hay un cruce o un apareamiento que no está generando descendientes, entonces por eso solamente tenemos 3 números básicos de descendientes. En el análisis por acá también aparecen otros parámetros, que no es más que el límite cuando la tasa de apareamiento tiende a infinito de Q sub 1 y Q sub 2. Entonces básicamente los resultados dependen de este número básico de descendientes o de estos números básicos de descendientes. El análisis del punto de equilibrio interno fue un poco difícil, bueno, no pudimos realizarlo analíticamente, se llegó hasta donde se pudo y de ahí pasamos o recurrimos a las herramientas numéricas. Esto debido a la longitud de los coeficientes cuando uno hace el análisis de la estabilidad. Entonces, a partir de análisis o de simulaciones numéricas, encontramos estos resultados. No me voy a referir detalladamente, porque todos los resultados se resumen en los siguientes diagramas. Entonces, a partir de estos diagramas, donde están los resultados analíticos y numéricos, podemos hacer varias interpretaciones biológicas útiles cuando esta bacteria se está utilizando como medida de control biológico. Este es el caso en el que Q sub 3, que sub 3 es menor que 1. Entonces, variamos Q sub 1 y Q sub 2 para ver o estudiar cuáles son las implicaciones, ¿verdad? Al variar el número básico de descendientes. Entonces, por ejemplo, bajo esta condición biológica, Q sub 1 menor que Q sub 3, el mejor escenario para la población infectada es en la región rosada. Bajo esas condiciones biológicas, la población infectada no logra establecerse porque bajo esta condición ella nunca va a lograr establecerse desplazando a la población nativa, pero por ejemplo en la región rosada ella logra extinguir o desplazar, pero también extinguiéndose a la población nativa. O sea, se extinguen las dos poblaciones en esta región, bajo esas condiciones de la región rosada. El peor escenario sería la región azul claro. En ese caso, la población nativa es la que va a dominar. En la región azul y verde podemos tener coexistencia, ¿verdad? En la región azul y amarilla, el resultado depende de la condición inicial. En este caso lo interpretamos como el número de mosquitos que se liberen, ¿verdad? Y el número de mosquitos que se tengan en ese momento de la liberación. Entonces, en la región amarilla puede ser el atractor la población nativa o la extinción de ambas poblaciones. En la azul, la coexistencia o la extinción de ambas poblaciones. Entonces, en este caso de Q sub 3 menor que 1, no es posible que la población infectada se establezca desplazando a la nativa, pero puede llevar a la extinción a la población nativa. En el caso de Q sub 3 mayor que 1, en ese caso sí es posible, y se tienen los mejores escenarios, para la población infectada, sí es posible que la población infectada se establezca. En algunos casos, por ejemplo, en la región morada, se va a establecer sin depender de la condición inicial, desplazando a la población nativa. En la verde tenemos biestabilidad, puede ser la población nativa o la población infectada, el atractor. Entonces, cualquiera de las dos dependiendo de la condición inicial. Y en esta de acá, en la región naranja, podemos tener coexistencia o la población infectada ser el atractor. Entonces, bajo estas condiciones biológicas se tienen los mejores escenarios para la medida de control biológico. Entonces, ya para finalizar, fue posible a través de modelos matemáticos describir los aspectos fundamentales de la competencia entre estas dos poblaciones.
Los resultados que obtuvimos pueden ser utilizados, ¿verdad? Cuando la Bovaquia está siendo utilizada como medida de control biológico. Y un resultado más específico es que bajo una herencia o suponiendo una herencia materna, la población infectada consigue establecerse desplazando a la población nativa. Este resultado, bueno, mencioné que analizamos el caso de una herencia materna no perfecta, pero no mostré acá los resultados. Pero este resultado no es posible cuando la herencia materna es no perfecta. Cuando la herencia materna es no perfecta, el mejor escenario que se puede tener es la coexistencia. Nunca va a ser posible que la población infectada se establezca desplazando a la población nativa. Y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Hazel, por la excelente presentación. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Aquí algún espectador está preguntando lo siguiente. ¿Hay consecuencias de que un tipo de mosquito reemplace a otro en el ecosistema de México o de otro lugar? Bueno, por el momento se supone, ¿verdad? No soy experta en la biología, pero lo que he leído, como no son mosquitos modificados, ¿verdad? Genéticamente modificados. Entonces se espera que no, ¿verdad? Pero igual es una medida de control biológica bien reciente, entonces habría que esperar, pero los científicos actualmente hablan que no, que no, que no hay ningún efecto negativo en los ecosistemas al introducir, porque sí, ¿verdad? La bacteria está naturalmente ausente. En el mosquito se introdujo, ¿verdad? Pero en muchos insectos está presente, ¿verdad? Entonces ya por ahí se tiene conocimiento. Entonces ellos hablan de que no. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. Saludos a la doctora Hazel. Una muy buena ponencia. Es un comentario que Muchas está gracias. haciendo. Ajá. Luego viene la siguiente pregunta. ¿Qué tan compleja fue la modelación matemática de los parámetros? ¿Existen oportunidades de mejora o con los resultados obtenidos para el modelo no es necesario? Con respecto a los parámetros, bueno, el mosquito Aedes aegypti ha sido, la modelación de la dinámica del mosquito Aedes aegypti como tal ha sido bastante estudiado. Entonces, todos los parámetros entomológicos fueron tomados de la bibliografía, ¿verdad? Todos son ampliamente conocidos para diferentes temperaturas, etcétera. Ahora bien, dos de los parámetros, digamos, en el modelo que son pocos conocidos son la capacidad de soporte porque depende enteramente del medio. Y segundo, la tasa de apareamiento. Ese fue otro parámetro que en cierta forma tuvimos sin certeza. Entonces, sí, digamos, puede ser mejorado porque nosotros no trabajamos la estimación de parámetros. Entonces, con datos conocidos, porque nosotros sí validamos nuestro modelo con datos conocidos de las primeras liberaciones de Australia, nosotros aproximamos esos valores, pero los aproximamos, por decirlo así, a dedo, ¿verdad? Dependiendo, porque sí hay bibliografía del número básico descendiente. Entonces, conociendo más o menos cuál es el número básico descendiente de la población de mosquitos Aedes aegypti, aproximamos esos dos valores, pero sí es posible mejorar en el sentido de que no hemos trabajado todavía la estimación de parámetros. Esos son dos parámetros que nos interesa estimar. Muy bien. Una pregunta personal. Me pareció muy interesante el tema que expuso. Y con respecto a los puntos de equilibrio, ¿cuántos puntos de equilibrio obtuvo? ¿O analizó los otros? Porque Digamos, yo vi 3, ¿no? sí, bueno, sí, es que tal vez no, como máximo, ¿verdad? Ajá. Se pueden llegar a tener los dos fronteras y dos internos. Entonces, 4. Pues yo mencioné un interno, pero en realidad puede haber dos internos, uno estable y uno inestable. En Ok. esta región, por ejemplo, uno está, o en esta región de acá están los 4. Los dos de equilibrio frontera y dos de equilibrio interno, uno estable y uno inestable. Muy bien.
Aquí tenemos otra pregunta de Jesús Emanuel. ¿Se podría utilizar un algoritmo de optimización para estimar esos parámetros? En realidad, sí, digamos, ahora yo estoy en conversación. Yo no conozco de ese tema, pero estoy en conversación con una colega acá, para utilizar alguna técnica de optimización multifuncional para... Pero en realidad yo no conozco el tema, de hecho estoy en el taller del doctor Virgilio para aprender un poco de estimación de parámetros porque en realidad no conozco de ese tema. Entonces no sabría responder exactamente a esa pregunta. Estamos en proceso de aprendizaje de esa parte. Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues se terminó el tiempo. Entonces, le agradecemos, doctora, por su excelente presentación y pues voy a hacer la entrega virtual, mostrar su constancia de participación. Si me permite, por favor. Muy bien, pues agradecemos a la doctora Hazel Alpizar Brenes por su participación en el cuarto Congreso Internacional de Modelación Matemática. Pues muchas gracias, doctora. Pues después haremos llegar esta constancia en su correo. Muchísimas Muchas gracias a gracias. todos y los invito a continuar con la siguiente plática. Gracias, hasta luego.